Bueno, nosotros somos Gilbert Gómez y Herbert Gómez, no somos familia. Nosotros venimos a hablar de cómo incrementar la productividad de un equipo de datos con Airflow. Entonces, nuestra agenda. Vamos a hablar, bueno, vamos directo con la introducción a la house. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa que busca crear patrimonio a través de acceso a vivienda nueva en proyectos y desarrollos verificados a través de una experiencia 100% digital. Y bueno, vamos al meollo del asunto. Vamos a hablar un poquito de Airflow y vamos a empezar con qué es, qué carrizo es Airflow. Airflow, el concepto técnico, es un orquestador de flujos de trabajo basado en Python. Fue desarrollado por Apache. Ok, gracias. Bueno, el concepto de Airflow está basado en DAGs. Los DAGs son grafos acíclicos y se me olvidó el otro. Lo siento. Eso, gracias. Muchas gracias. Básicamente, y se basan en tasks, en tareas. Básicamente, el DAG está definido con tasks. Estos tasks son operadores, que son básicamente código Python, algo en Kubernetes, casi cualquier cosa que se puedan imaginar, lo pueden ejecutar desde acá. Inclusive queries de bases de datos. Puede ser un task dentro de Airflow. Aquí tenemos como una parte grafiquita para que vean. Este es un DAG definido, aquí están sus tareas. Estos son operadores de Kubernetes, así que apuntan hacia un clúster NKS. Entonces, bueno, este es el conceptico de Airflow, como para que tengamos esa base. Entonces ahora quiero hacer una pregunta abierta. Quisiera saber, o que alguien me diga, ¿qué significa productividad? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿No? Sin miedo, no hay respuestas incorrectas. Cualquier respuesta que den está súper bien. Puede ser su propio concepto de productividad. Él dice salir temprano a producción. ¿Allá? Okay. ¿Sí? Para mí productividad es crear la mayor cantidad de valor en el menor tiempo posible, con el menor uso de recursos. Buenas tardes. Creo que pues, mi concepto para productividad sería como la optimización de los recursos en el menor tiempo posible, con la opción pues, de generar un mayor valor agregado a lo que se pueda estar produciendo en ese tiempo. Quería hablar, para traducirlo en un lenguaje más humano, poder salir temprano habiendo cumplido la labor. Sí, exacto. Todas esas respuestas están bien, es correcto. Y si vamos al concepto de productividad, efectivamente es eso. Es hacer la mayor cantidad de materia prima, mejor dicho, de producto final con la menor cantidad de materia prima o tiempo. Entonces, ahora, ¿qué es productividad dentro de un equipo de datos? ¿Cómo podemos hablar de la productividad de un equipo de datos o que un equipo de datos es productivo? Cuando vemos a los equipos de datos y hablamos de su productividad, básicamente nos referimos a cómo nos entregan de forma eficiente y oportuna valor a los negocios, a las empresas para las cuales se trabajan. Y eso, todos los equipos de datos utilizamos diferentes plataformas de datos. Puede ser Metabase, Tableau, Airflow, cualquier servicio de Amazon. En este caso, nosotros nos basamos en 4, llamémoslas aristas, o 4 medidas para definir que nuestras plataformas nos ayudan a ser productivos. Esas son la escalabilidad, la observabilidad, la disponibilidad y la fiabilidad. Ahora, ¿qué es la escalabilidad? La escalabilidad es la capacidad que debe tener una plataforma de datos para poder aumentar sus recursos dadas las necesidades que tiene el negocio en ese momento. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día la empresa procesa 10 gigabytes de datos cada 6 horas. Y nos dicen, mira, necesitamos 10 integraciones más y vamos a pasar de procesar 10 gigabytes de datos a procesar 100 gigabytes. Entonces,
nuestra plataforma tiene que tener la capacidad para soportar esos 100 gigabytes en procesamiento, en almacenamiento, en velocidad, sin cambiar su funcionamiento interno. Cuando hablamos de observabilidad, básicamente vienen de una charla de FluentBit, así que creo que poco puedo hablar. Pero bueno, observabilidad básicamente estamos haciendo referencia a monitorear el comportamiento interno de nuestras plataformas, sacando métricas, logs, trazas, etcétera, etcétera, y así poder detectar errores, poder detectar qué cosas no están funcionando de la forma a punto, por así decirlo, y poder tomar decisiones al respecto. Disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad estamos hablando de que nuestras plataformas deben de estar disponibles la mayor cantidad de tiempo posible en el tiempo, que nuestro downtime sea el menor posible. ¿Qué pasa si tenemos una plataforma poco disponible? Tenemos problemas con los datos, porque la gente deja de poder acceder a esa información. Si la gente no puede acceder a esa información de forma oportuna, empiezan a, epa, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego tenemos la fiabilidad. Y la fiabilidad básicamente es la confianza que siente el negocio, las personas que consumen los datos que entregan la información que entregan los equipos de datos, ¿sí? Entonces, aquí, ya con todos estos conceptos bases, como sentados un poco, vamos a hablar cómo nosotros, desde nuestro equipo de datos, pasamos a ser un equipo bastante productivo. Más o menos nuestra historia con Airflow. Entonces, aquí tenemos un dibujito muy bonito. Como se puede ver acá, nosotros teníamos nuestra cuenta de Amazon, teníamos una máquina de S2, aquí teníamos el buen Airflow corriéndose en Docker, teníamos un RDS en el cual se almacenaba la información de la data del propio Airflow, y teníamos los buckets de S3 en el cual estaban todos los outputs de lo que se ejecutaba en nuestro Airflow. Y bueno, aquí estábamos los buenos ingenieros de datos haciendo código en GitHub. Esta solución, o esta instalación, estaba muy buena en un inicio. Nos permitió iniciar con Airflow, empezar a orquestar de una buena manera todos nuestros flujos de trabajo, todas nuestras integraciones. Y de verdad todo iba muy bonito, pero con el pasar del tiempo fuimos creciendo, empezamos a necesitar más integraciones. Empezamos a necesitar una máquina de S2 más grande, más grande, más grande y más grande. Y poco a poco era como que algo no nos está funcionando bien. Y empezamos a tener lo que llamamos nuestros dolores de cabeza. Empezamos a tener una tasa alta de fallos debido a encolamiento y falta de recursos. Básicamente, en esta instalación de Airflow se utilizaba Python. El 99% de nuestro código es Python, entonces básicamente se ejecutaban código Python dentro de la máquina de S2 y dentro de ese Docker. Y se nos encolaba todo y a veces nos quedábamos sin recursos. También teníamos esto llevó a lo siguiente, que es la complejidad en el manejo de la calendarización. Airflow, al ser un orquestador, nos permite decidir en qué puntos o en qué horarios queremos que se nos ejecuten los diferentes tasks, ¿sí? ¿Qué pasaba? Como todo esto corría dentro de una misma máquina, en muchas ocasiones nos quedábamos sin recursos. Si tenías una máquina de 16 GB de RAM y un task estaba utilizando 16, ya no podías ejecutar otra cosa. Se te quedaba con uno, se te encogan, no puedes ejecutar. El equipo de datos pasó de dedicarse a entregar valor a ver cómo solucionamos este problema. Básicamente construimos un heatmap para saber en qué horarios podíamos meter task. Luego, complejidad para hacer un upgrade. Básicamente, cuando queríamos, aquí un detalle, este Airflow, estábamos el equipo de Machine Learning y el equipo de Ingeniería de Datos. Entonces, ellos tenían librerías de Python diferentes a las de nosotros, o en versiones, o cualquier cosa. Y cualquier upgrade que quisiéramos hacer era bastante complejo, porque para nosotros podía funcionar, pero para ellos no. Entonces, esto era un dolor de cabeza, además de que se nos generaba un downtime, porque teníamos que bajar el Docker, hacer el up y rezar a Diosito que funcionara. Entonces, la configuración de la máquina de S2 también era un tema, porque bueno, era sentarse, dedicarle tiempo a configurar todo el ambiente. Y bueno, como podrán imaginar,
a medida que íbamos necesitando una máquina más grande, era más y más dinerito que se iba quemando. Entonces, fuimos pensando en alguna alternativa que nos ayudara a decir, bueno, vamos a ver cómo vamos mejorando este Airflow. Y básicamente nos topamos con el Airflow administrado de Amazon. También vimos otras soluciones como Astronomer, pero al final nos decantamos por esta porque se adaptaba un poco más a nosotros. En este caso, aquí cambia un poquito el dibujito. Aquí el equipo de ingenieros de datos, sí interactuamos con Git, no creen que no, solo que lo puse por allá. Pero básicamente aquí empezamos a utilizar Kubernetes y pasamos de utilizar operadores de Python a utilizar operadores de Kubernetes. Esto fue una mejoría bastante grande para nosotros y la confianza del negocio hacia el área de datos mejoró bastante con esta solución, ya que el downtime era un poco menor, era más estable, pero como todo también tenía sus problemas. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito rápido al respecto. Esta partecita acá corresponde con el servicio de MWA. Esto es una cajita negra, ¿sí? Aquí esto se monta y ustedes, como ven allá, a través de un bucket de S3 le indicas dónde están tus DAGs, dónde está todo lo que va a ejecutar. Todo lo que vaya a ejecutar, todos los pods que ahí va a levantar, los levanta dentro del clúster de KS, en el namespace que uno le indique. Y a su vez utiliza una imagen dentro de ICR en donde se encuentra el código. Esto también fue bueno porque nos permitía cierta versatilidad al momento del código que teníamos. Pero como todo, tiene sus problemas. Y empezamos a sufrir dolores de cabeza. ¿Por qué? Nos empezamos a dar cuenta de que no teníamos control sobre las instalaciones. ¿Qué pasa? Al ser una caja negra, Amazon lo monta a su querer. Sí, ellos dicen, mira, yo lo monto con esta configuración, tú te me adaptas y así, te guste o no. Entonces, eso era algo que nos pegaba porque muchas veces fallaba el Airflow y no sabíamos por qué. Entonces, no estábamos teniendo la capacidad de estar disponibles. Tampoco teníamos acceso a los logs. La observabilidad era casi nula. Podíamos ver los logs de los tasks, pero no los logs de nuestra plataforma. Entonces no sabíamos bien qué podía estar pasando allí. Además, aunque teníamos recursos dedicados, había que tener cierto recurso importante. Porque Amazon te permite una cierta capacidad de workers limitadas. Cuando llegas a un punto en el cual necesitas más, ya no tienes para dónde ir, además de que es muy costoso. Y otro tema importante que también nos afectó mucho era que no teníamos acceso a la base de datos de Airflow. Entonces no podíamos ver si algo se estaba configurando mal allí o mal no, porque no está mal. Simplemente que no teníamos la visibilidad de lo que estaba pasando allí y queríamos poder hacer eso. Y bueno, el tema de los costos también nos pegaba mucho. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a tener hasta 4 MWAs montados, 2 ambientes de staging y 2 ambientes de producción. Entonces es un costo que va en aumento. Era poco escalable. Esta solución era poco escalable y nos estaba empezando a afectar la disponibilidad y un poquito la fiabilidad. Entonces empezábamos de nuevo. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para tener un Airflow que sea escalable, que tenga alta disponibilidad, que genere la fiabilidad en el negocio y que podamos observar? Como pueden ver aquí, hasta este punto, estábamos en observabilidad 0, muy poco. Entonces, empezamos a llegar a nuestra solución ideal. Al menos por ahora, hay que seguir evolucionando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí el dibujo cambió, está más bonito. Un poquito más complejo, pero más bonito. Cuando se entiende, ¿no? Aquí igual tenemos una cuenta de Amazon. Como pueden ver, aquí tenemos un clúster de EKS con nuestro namespace. Y aquí lo que hicimos fue desenmarañar todos los componentes de Airflow, hacer una limpieza de todo lo que no nos servía o de los componentes que realmente no nos aportaban a nosotros, y nos quedamos con los componentes principales. Un web server, bueno, en nuestro caso utilizamos 2 para que sea altamente disponible. 2 schedulers también para tener la posibilidad de que no, si uno se cae, esté el otro por ahí siempre. La cantidad de workers que necesitemos. Tenemos los config maps. Aquí hay un detalle. Comparado esto con la primera instalación que teníamos en el S2,
no teníamos config maps. Cada vez que teníamos que cambiar alguna configuración de Airflow, teníamos que entrar en la máquina, cambiar un archivo a mano, hacer un Docker, bajar el Docker y subirlo. Entonces esto era horrible, era tedioso. También tenemos un triggerer, que olvidé ponerlo aquí en el dibujito, pero está. Y tenemos, por otro lado, el StatsD, Prometheus y Grafana, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces aquí ya cambió toda la interacción de los usuarios respecto a nuestro Airflow. Ahora los ingenieros, los chicos de Machine Learning, todos interactuamos con nuestros repositorios de datos, todos tenemos imágenes personalizadas de acuerdo a nuestras necesidades. Este Airflow es muy escalable. Si nosotros mañana necesitamos procesar más datos, tenemos la posibilidad de aumentar la capacidad de memoria, de CPU, en cualquier deployment que tenemos. Todos estos, para que tengan una idea, son deployments, ¿sí? Si queremos, es altamente disponible desde que lo montamos. Al principio sí, cuando nos estábamos dando golpecitos, se nos caía, pero hoy en día es súper estable, nunca se nos cae. ¿Se puede fallar un task? Sí, los tasks sí pueden fallar y es normal que los tasks no fallen. Pero lo que no debe de ser normal es que el Airflow se te caiga, porque si se te cae no se ejecutan los tasks, entonces ahí tienes un problema. Este Airflow nos ha permitido observabilidad. Hoy en día tenemos una observabilidad, alertas, que antes jamás pudimos imaginar que íbamos a tener. Hoy en día esto es, bueno, es otra cosa, es un cambio de 180 grados en comparación. Y bueno, obviamente, como se podrán imaginar, hoy en día en negocio, todas las personas que consumen información y los datos que nosotros procesamos confían mucho en todo lo que nosotros entregamos. ¿Por qué? Porque se cumplen todas esas 4 métricas que les mencioné al inicio. Es escalable, es disponible, es fiable y es observable. Y bueno, aquí otra cosa que quería comentar es que, a diferencia de las soluciones anteriores, donde para sincronizar los DAGs desde nuestro código hacia el Airflow, había que siempre hacer un trabajito manual. Había que correr un CI/CD o había que correr un DAG. Por ejemplo, en la primera solución ejecutábamos un DAG que básicamente se sincronizaba con nuestro repositorio y montaba los DAGs dentro de nuestra máquina. Hoy en día no. Hoy en día utilizamos algo que se llama Git Sync, que básicamente lo que hace es, cada cierto tiempo, lee lo que hay en nuestros repositorios y lo monta dentro del folder de deployment. Y ya él sabe dónde está el DAG, qué es lo que va a hacer y todo ese tema. Y como puntico extra, quería mencionarles, así como ven hoy en día, es como levantamos nuestros tasks. Esto es un task dentro de nuestro Airflow. Utilizamos un EKS Pod Operator. Aquí, bueno, vamos a omitir esta partecita, son básicamente parámetros que se le envían, como que es lo que va a ejecutar, un código en Python, lo que sea, la región en la cual está nuestro cluster. Estos son como que los indicadores en dónde está tu clúster para yo ir hasta allá y ejecutarlo. Entonces, aquí viene, va a la región, busca el clúster, busca el namespace. Aquí esta partecita es súper cool porque es el tema de las imágenes. Aquí, por ejemplo, pasamos de nuevo a estar Machine Learning e ingenieros de datos unidos en el mismo namespace, inclusive. ¿Por qué? Porque cada uno ejecuta el código que necesita, con sus necesidades, con sus librerías, con las versiones que necesita, con todo customizado. Esto es maravilloso. El Service Account se le indica qué DAG, siempre se le debe indicar a qué DAG, porque si no, cuando Airflow construye lo que llama la mochila de DAGs, no da error, explota y no va a funcionar. Afortunadamente, con esta solución tenemos observabilidad, podemos ver qué pasa. La regla sobre la cual se va a triggerar esta o el siguiente task en caso de que haya dependencia. Esto también es un punto súper importante, que es el Node Selector. ¿Qué es esto? Como mencionaron mis buenos compañeros de infra ayer, nosotros utilizamos instancias Spot e instancias a demanda del clúster de Kubernetes, dentro del clúster de Kubernetes. Cuando nosotros necesitamos que un task se ejecute muy rápido,
que sí o sí tenga los recursos disponibles en ese momento y que no tenga que esperar por tener disponibilidad de otro nodo, lo mandamos a una instancia a demanda, porque eso se levanta más rápido y va por ahí por la vida. Ahora, si es un task que puede esperar un poquito más, que no necesitas que se ejecute muy rápido, lo mandamos por instancia en spot, porque bueno, si no hay un nodo, lo levanta, se lo pide a Amazon y nos lo aprovisiona. Y ya con esto, chévere. Estas son ya otras cositas de Airflow, pero acá hay otra cosita importante que se llama el Container Resource. ¿Qué nos ha dado esto? Hoy en día, como utilizamos Kubernetes, que es una cosa maravillosa, le podemos decir a cada task los recursos que va a tener. Esto era algo que no teníamos en la primera solución. En la primera solución, básicamente decía, mira, yo voy escalando de acuerdo a la cantidad de recursos que yo necesite. Si voy a utilizar 16 GB de RAM, 20 GB de RAM, los voy a usar. Y no me importa lo que haya al lado. Aquí simplemente se le dice, mira, este task va a utilizar, en este caso, entre 250 megas de RAM y 500 megas de RAM. Siempre se va a mantener en esos umbrales. Te permite controlar mucho los recursos que utilizas. Esto es importante porque nos ayuda a no caer en sobreutilizar el clúster o quemarlo, porque nos pudo haber pasado. Y bueno, básicamente eso por aquí. Bueno, yo quería como enfatizar algunas decisiones de diseño que nosotros tomamos cuando montamos esto. Ya Jill les mencionó los drivers detrás de nuestra decisión. No es una decisión simple de tomar, pues digamos que nosotros evaluamos varios proveedores de Airflow y la mayoría pues son caros y tienen limitaciones. Hay uno pues que es Astronomer, que es muy bueno, pero es como demasiado costoso. Y bueno, ustedes nos han visto en las charlas de la house que nosotros hemos estresado mucho el concepto de costos. Bueno, los que no saben, pues llevamos varios meses con una situación económica mundial difícil, en donde se ha visto que muchas empresas de tecnología se han visto afectadas, han salido de gente, y el tema de presionar la optimización de costos ha sido bastante. Nosotros, aprovechando eso y el buen equipo de tecnología que tenemos, hemos querido hacer mucho uso de herramientas open source que nos facilitan pues tener una economía, pero también hemos jugado con otros temas, lo que menciona Jill de usar instancias spot, de usar combinaciones, de saber cuándo una carga es crítica, cuándo no. Eso nos ha permitido, digamos, optimizar nuestra solución. Otro tema que acá no está, pues que acá no lo hizo explícito Jill, y es nosotros tomamos como patrones que se usan mucho también en desarrollo. Entonces mucho de lo que ustedes han leído, o si no lo han leído, les invito a que lean pues como el two-factor app. Entonces separar el código, ponerlo en un sistema de versionamiento, pero también separar un poco las configuraciones. Las configuraciones de todo nuestro despliegue están separadas. Al principio pues todo estaba quemado y eso no está mal, pues empezar rápido y a veces implica hacerlo. Otro de los principios que nosotros tenemos en cuenta es separar el control plane de los workers. Ya, nosotros veníamos con una solución que tenía el control plane y los workers pegados. Esa solución no escalaba, nos llenaba de problemas. Acá ya lo que son los componentes que hacen parte del control plane, o sea, los que ejecutan las órdenes de qué rodar y qué no rodar, están aparte de los que ejecutan las tareas de migración o de transferencia de datos. Y lo otro era Airflow. Airflow ofrece varias maneras de tener los datos de los DAGs. Uno lo puede tener en un disco, uno lo puede tener en una base de datos, uno lo puede tener de varias maneras. Nosotros decidimos usar Git Sync, pero lo decidimos usar como un init container, no como un sidecar. Ya, o sea, él no tiene los datos almacenados de manera persistente, sino que los tiene en memoria, pero cada tiempo está puleando Git por ellos. Eso que nos permite a nosotros pues tener un despliegue completamente efímero.
que no importa que se caiga o no, pues no tenemos que estar preocupados por la persistencia. Y eso también es uno de los patrones de desarrollo que tratamos de estresar mucho en la house, y es que todos nuestros contenedores sean efímeros, no tratar de depender mucho de almacenamiento persistente. Había una cosa que les iba a contar y se me olvidó. Bueno, nosotros somos, en la house nosotros somos como un poquito rebeldes, nos gusta hacer las cosas más difíciles de lo que son. Entonces, una de esas decisiones de rebeldía fue usar manifiestos directamente y no usar Helm. Pues los que trabajan con Kubernetes saben que Helm es una herramienta de manejo de paquetes como lo es Maven para Java, o como lo es apt para Linux. Pero el tema es que Helm empaqueta un montón de cosas, las despliega muy fácil, muy rápido, pero no sabemos qué hay allá, no tenemos ni idea y confiamos en que eso está bien. Helm lo usamos para despliegues rápidos, para MVPs, pero ya cuando estamos convencidos de algo, pues vamos y buscamos en las entrañas. Buscando en las entrañas del despliegue de Airflow, encontramos este señor, statsd, y empezamos a leer y encontramos que statsd es como un traductor de métricas de Airflow a métricas de Prometheus. Y siendo coherentes con nuestro driver de ahorrar costos, nosotros dijimos, quizás tiramos todo el monitoreo de Airflow por Datadog, que es una herramienta que usamos para servicios transaccionales, o vamos directo por Prometheus. La directriz que nosotros seguimos es que todas las herramientas que son de datos las estamos tirando a monitorear por Prometheus, por dos razones, por costos y porque ya viene casi que listo, casi entre comillas, ya. Acá tocó meterse y empezar a explorar cosas que ni siquiera habían en la teoría de cómo solucionarlas, nos tocó empezar a pedalear y empezar a entender cómo funcionaban. Es un pendiente que tenemos de publicar lo que nosotros ya logramos ahí. Este Prometheus y este Grafana también lo montamos open source, directamente nosotros, y digamos que toda la solución de observabilidad es la que la materializamos en un tablero de Grafana, y el tablero pues nos permite mostrar en el tiempo todas las métricas básicas de Airflow, pero también nos permite customizar las métricas. Ya en este momento estamos en un punto de customizar esas métricas. Generar alertas de Grafana a Slack es no-brainer, pues, no, es 2 clics y ya. Entonces esto nos permite también tirar alertas con base en los comportamientos de nuestro clúster. Hay otra gráfica que es como toda la calendarización de todos los DAX y todas las tareas que estamos teniendo. Entonces con esta solución, pues con esta implementación logramos un despliegue confiable de Airflow. Las garantías que tenemos son muy altas, pero pues ya estamos en el momento de el despliegue es muy estable, necesitamos monitorearlo, necesitamos crear alertas, y la opción que vimos, que no fue plug and play, fue usar Prometheus haciendo uso pues de ese exporter que es statsd, que el que le tira las métricas a Prometheus. ¿Qué logramos nosotros? Pues un ahorro de dinero. Logramos ahorrar $600 al mes comparado con las soluciones que teníamos. Logramos consolidar un solo Airflow para todos los equipos. Y estamos haciendo un uso intensivo de instancias Spot y optimizando el desperdicio. Hay algo que yo no mencioné que es importante tener presente, y es transferencia de datos. Uno de los mayores costos que hay en cualquier proveedor de nube es la transferencia de datos. Es el más engañoso de todos. Entonces lo que nosotros hicimos fue consolidar todos nuestros DAX, todos nuestros, pues los pods que muelen datos, los pusimos en una zona de disponibilidad de Amazon para evitar que se compartieran datos entre ellos y para evitar que fuera muy costoso. No sabemos cuánto costaba Astronomer, pero creemos que era muy caro, muy caro. O sea, es
Es una herramienta muy buena, pero sabemos que es muy caro. El equipo está centrado en entrega de valor, el equipo está dedicado gran mayor porcentaje del tiempo a solucionar chicharrones, a solucionar problemas de las integraciones, y ahora está dedicado a generar integraciones y ver lo que eventualmente se daña, pero accionarlo rápido. Es una plataforma que la podemos personalizar. Nosotros estamos metiéndole la mano a Airflow, no precisamente al código, pero le estamos metiendo la mano a todas las configuraciones y estamos incluso cambiando las métricas que estamos sacando de allá. Las actualizaciones son fáciles y ágiles. Todos los que yo veo acá no les ha tocado quizás un par, les ha tocado salidas a producción de horas en la noche. Llevar todo esto a Kubernetes nos ha facilitado mucho pues hacer las evoluciones de nuevas versiones. Entonces, sacar una nueva versión es solamente mandar un PR a GitHub con la nueva imagen que vamos a ver. Tenemos un ambiente de staging donde liberamos esa nueva versión, vemos que todo está corriendo y luego la mandamos a producción. Hacemos uso de los beneficios que tiene Kubernetes para hacer los rollouts. Es el rollout básico de Kubernetes, pues nosotros no tenemos algo ahí demasiado sofisticado con Blue Green o con Canary, es el rollout de Kubernetes de caja. Reducimos los tiempos de despliegue en un 85%. Es que nuestro despliegue era muy complejo, entonces demoraba mucho tiempo. No es que la solución nos haya reducido todo el tiempo, era también dos cosas. Y bueno, de Zero to Hero en observabilidad, antes no veíamos nada, estábamos enteramente ciegos y ya pues tenemos muy buena, full observabilidad de todo lo que está pasando. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es ir un poco más lejos y es, digamos, tener un monitoreo más semántico que de fallas. ¿A qué se refiere semántico? Lo que normalmente hace Airflow o lo que normalmente hacemos nosotros con Airflow es coger datos de un lado y llevarlos a otro lado. Generalmente el Data Lake, el Data Warehouse. Vale. Si hay un problema de código, pues es fácilmente identificable porque pues ya no va a retornar cero ese pod, ya va a estar en un estado erróneo. Pero ¿qué pasa si el pod dice que fue exitoso, pero no movió ningún registro de acá a acá? Entonces ahí ya es un monitoreo más semántico, que es como el próximo paso que estamos teniendo, y le estamos metiendo la mano a todo lo que viene de caja de observabilidad de Airflow, lo que les mostraba con StatsD, uno ya le puede inyectar sus propias métricas. Bueno, total control de las configuraciones, todo se inyecta a través de Config.Max, todo está en GitHub, entonces digamos que pasamos de un despliegue que funcionaba en su momento, pero que tenía muchas carencias, a algo demasiado robusto, pues soportándonos sobre Kubernetes. Listo. Vale, pues gracias y no sé si tienen preguntas. Yo tengo dos preguntas. La primera es, primero quisiera saber qué tan maduro es el equipo, pues cuál es la madurez del equipo en temas técnicos. Y dos, qué tanto cambió en la administración de pasar de un servicio completamente administrado, pues que es el de Airflow de Amazon, a administrarlo ustedes mismos. Y eso, ¿cómo influye en el costo? Yo respondo la primera y Jill va con la segunda. Bueno, la madurez del equipo, yo diría que el equipo es bueno, no tengo una escala para ponerlo, pero muchas de las cosas que hicimos acá fue como de aprendizaje nosotros. El equipo de DevOps tiene muy buenos conceptos de AWS, el equipo de DevOps tiene ahora muy buenos conocimientos de Kubernetes, el equipo de datos, digamos que no tenía buenos conceptos de esto y la persona que empezó a meterse en esto le tocó aprender. Ya, todo esto que ven acá es aprendizaje, principalmente de Jill, y bueno, había
dos personas antes también que estuvieron en el proceso de moverlo. Entonces fue una combinación. Nosotros en algún momento exploramos un rol que se llamaba DataOps, ¿cierto? Ya digamos que es más como de corazón, no tanto como una persona nombrada, pero en el equipo de datos hay como diferentes tipos de orientaciones. Entonces el equipo de datos tiene unas personas que son muy buenos en Python, muy buenos en construir ETLs, pero también muy buenos pero con unos conceptos básicos de infraestructura sólidos, de Kubernetes sólidos, pero hay unos que están más orientados en Python y DBT, y digamos que solucionar problemas de integración puras de ETLs, y hay unos más tirados al negocio. Entonces no hay como roles diferentes dedicados, en principio lo empezamos a explorar, pero pues tampoco queríamos como generar demasiada burocracia, pues de que no, usted hace esto y usted hace esto. En algún momento se experimentó eso y fue una muy mala decisión, pero sí hay unas orientaciones en ese sentido. Entonces, para resumir, hay un equipo el equipo de infraestructura empezó muy sólido con AWS, se fortaleció mucho en Kubernetes, ese fue aprendizaje con dolores, con tumbadas de ambientes, con de todo, pero ahora está muy sólido en esos conocimientos, ya está explorando cosas diferentes. El equipo de plataforma ayudó a un equipo de datos que tenía cero conocimiento de infraestructura. Entonces ahí se logró un punto medio y esa es como la orientación que hay ahora. Con respecto a la otra pregunta es… Ay Dios, se me olvidó. Sí, no sé si te la cogió. Tu pregunta era ¿cómo fue la transición? Sí, la diferencia entre administración de MWA con… Sí. Bueno, la principal diferencia entre la administración de MWA a cómo la administramos nosotros es que nosotros tenemos todo el control. Sí es verdad que quizás al inicio pudo ser una pequeña carga extra de trabajo porque, bueno, teníamos que ver cómo se estaba comportando. Antes era una caja negra, ya esa caja negra la llevamos nosotros. Pero ya una vez que el equipo entendió cómo funciona, es súper fácil, como decía Ger, antes el equipo pasaba horas dedicado a cómo resolver problemas, ya hoy en día el equipo nosotros tenemos un soporte semanal para siempre estar chequeando que las alertas, todo esto. Antes básicamente podías pasar todos los días o medio día cada día, hoy en día a lo mucho pasas 40 minutos dedicado a eso, entonces es una mejoría abismal. Mencionabas el equipo, ¿era el equipo de infraestructura o el de datos el que se encargaba? El equipo de datos, eso. ¿Algo más? Listo.